Bienvenidos, jóvenes, a Olivos. Así se llama ahorita porque así se llama el fraccionamiento, pero nos gusta nombrar los proyectos una vez que los empezamos a vivir, ya que están formándose los espacios. Empezamos a sentir realmente la arquitectura y el nombre muchas veces surge después. Pero ahorita se llama sencillamente Olivos. Bienvenidos. Construida y diseñada por sus servidores de Cota Paredes Arquitectos, con base aquí en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Se nos volvió a llenar de tierra aquí o lo limpiaron? ¿Volvió a caer la tierra o lo limpiaron? Volvió a caer, ¿va? Volvió a caer, canijos. No, es que, vean nomás. Bueno, es que esto ya lo están abriendo ellos, ¿verdad? Esta separación ya la hicieron ellos. Probablemente porque se estaba despellejando también sola, ¿va? No. Y es que esta tierra, llevárnoslas, pues imagínense, ¿no? Se sacrifica muchísimos metros cúbicos. Se tiene que aprovechar. Se tiene que aprovechar, pues, o sea, no tenemos de otra más que aguantar lo más que se pueda aquí. ¿Tú vienes con Juan Mares? Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? También, Juan. Ah, ¿tú eres su papá? Sí. Ah, muchísimo gusto, un honor. Don Juan. Sí, mire, lo que pasa aquí, el problema que tenemos es que el tubo ese, el tubo principal, tiene una rotura. Y entonces nosotros pusimos una válvula check dentro del registro. Y lo que pasó, la válvula sí trabaja bien. Pero lo que pasa es que cuando llueve mucho, por esa fuga que tiene ahí, brota el agua otra vez para arriba. O sea, el tubo del drenaje del fraccionamiento trae fuga. Sí, No puede ser. sí. ¿Y de qué es el tubo? Es de PVC. Ok. Y volvió a tener fuga, entonces se salió el agua. Sí, tiene una grieta y ahí es donde sale el agua otra vez. Y eso aflojó todo esto. ¿Y le vas a poner un tapón? Sí, lo vamos a sellar, ya para quitar el problema. Ok, muchas gracias. Vale. No, hombre, hubieras llegado antes, maestro. Y es que eso pasa cuando te ganan las lluvias. O sea, y eso pasa cuando... Bueno, pues es que eso pasa en las obras. Las obras jóvenes están llenas de situaciones como esta. Así como esta puede haber cientos, miles. Si ustedes han construido alguna vez, seguramente tienen sus anécdotas de tantas cosas que pasan en la construcción. Y al final, para eso estamos los profesionales, ¿verdad? Para resolver. Justamente para eso, para resolver. Encontrarle solución a todas esas cosas que van surgiendo a lo largo del proyecto. Si se fijan, aquí ya tenemos pues deslaves, pues, o sea, la tierra que tratamos de contener con estos muros de block, pero que a veces es tanta la lluvia que no los puede soportar. De este lado, si se fijan, ya se está avanzando. En capítulos anteriores vimos cómo se colaron estos dos muros de acá atrás. Entonces ahora, fíjense cómo empiezan a sembrar la parte baja del muro de concreto. Todo esto es un muro de concreto. Ahí podemos ver los armados. Fíjense cómo se refuerza un poco más en algunos puntos. La parte de abajo, si se fijan, es más ancha. El muro arriba va a tener alrededor de 15 centímetros y abajo trae alrededor de 30, por cuestiones pues, de cálculo estructural. Entonces, es bien importante que ese muro más ancho no se vaya a percibir como un escalón en el piso de la cochera. Entonces, este nivel tiene que estar más abajo, alrededor de 20 centímetros, abajo del piso terminado de la cochera. Entonces, también por temas de la tierra, se decidió colar primero toda esta parte, que como va a estar enterrada, todo esto se va a rellenar de tierra. Todo lo que ven ahí desde la zapata que ya se coló hasta donde termina la cimbra, todo esto va a ir cubierto de tierra. Entonces, lo que necesitamos ahorita es colar, ¿verdad? Para ir avanzando y que la tierra no nos vaya entorpeciendo ya más el proceso. Y como esto pues no se va a ver prácticamente porque va a estar cubierto por el piso, no va a quedar aparente.
La cimbra va a ir aparente. La cimbra que vamos a utilizar, a diferencia de esta cimbra metálica de charola, vamos a utilizar una cimbra de madera, un enduelado, unas duelas de madera de 8 centímetros aproximadamente, con un juego de traslapes para que tenga movimiento, ¿no? Y no se vea toda muy uniforme, sino que tenga movimiento. Eh, Toda esta zona, todo este muro va a ser aparente. Entonces la parte de abajo, pues no. No nos interesa que tenga ningún tipo de diseño, ¿no? Porque no se va a ver. Y aquí se puede ver todo este montículo, pues prácticamente de tierra, se va a ir porque va a ser la rampa, pues. O sea, la rampa va a empezar justo de donde está la banqueta. Viene la rampa hacia abajo. Todo esto es rampa. Entonces todo esto es una joroba de tierra que no se necesita aquí, pero sí se necesita acá. Toda esta zona, el nivel de piso terminado de este patio, porque del muro de concreto hasta donde está la ventana de la cocina es jardín, es un patio central que tiene la casa, muy bonito, donde vamos a plantar un árbol. Entonces, si se fijan, está hueco ahorita, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que rellenar con tierra, pues por eso no nos la podemos llevar, porque si nos la llevamos se pierde y al rato tenemos que volverla a comprar. Entonces, pues queremos tratar de ahorrar lo más que se pueda, que tiene que haber un equilibrio ahí. Fíjense qué bonitos se están armando ya los mismos, las columnas, ¿no? O sea, en el cálculo estructural nos pidió este muro de hacerlo de concreto, que les llaman muros antisísmicos, porque siempre los ingenieros estructurales me dicen que nos hacen falta apoyos en el sentido transversal. El sentido longitudinal vamos a llamar al sentido largo del terreno, ¿no? El terreno mide alrededor de 28 metros de fondo. Tenemos muchos muros en el sentido longitudinal, pero en el sentido transversal, se fijan, necesitamos más muros horizontales para apoyar contra los movimientos horizontales, de hecho, ¿no? Los de los sismos. Porque una casa se puede, o un edificio se puede cargar y puede resistir el peso, pero en el momento del movimiento que se mueva, ahí es cuando falla la estructura. Por eso es importante tener elementos de concreto en ese sentido, en el sentido transversal. Ya están simbrando de este lado también. Fíjense cómo de este lado, o sea, parte de lo que se hizo fue encostalar toda la tierra que cayó, ¿verdad? Para utilizarla de muros de contención, pero también hubo unas lluvias tan fuertes que los costales los tiró, reblandeció la tierra dentro del costal y lo tiró. Pero fíjense cómo aquí ya también empiezan a simbrar todos los muros de concreto. O sea, todo esto es el sótano. Esta parte, todo lo que se ve aquí adentro, va a ser una bodega donde vamos a tener máquinas y este es el acceso, ¿no? Acuérdense, entramos de lado y luego tenemos la rampa a la escalera. Preséntate por favor, Sergio. Hola, buenas tardes. Soy Sergio, aquí desde la Casa Olivos del arquitecto Cota. Qué andan haciendo ahorita, Sergio? Andamos reparando otro derrumbe que tuvimos. Otro. Otro. El agua no nos deja en paz, pero ahí la llevamos. Ya falta menos, Ya ¿verdad? falta menos. Muy bien. Pásale, Sergio. Sí, Ahorita regresamos contigo. Vente, sí, Manuel. gracias. A ver. Ahí está. Mira, Ya. igual. Ya le vio, Mike, que está todo quebrado el tubo. Creo que a ti ya te conocen, pero otra vez Arriba. preséntate. Sí. Buenas tardes, soy José Manuel, Aparte de la de la Casa quebrada, de Olivos. está un poquito más, José más Manuel. reventado José para Emanuel. adelante. Emanuel. Te iba a decir, ¿y Emanuel. por qué te decimos Para abajo Emanuel? de afuera. No, no, Aquí no. también, Sí. por ¿Qué andas José haciendo tú, Manuel? Pues ahorita Eh. vamos a tapar Ahí el con hueco eso lo que hacen. quedó para que ya no se derrumbe. Va a ser con solo cemento, lo vamos a tapar y vamos a tapar esa parte todavía que queda con solo cemento. Emanuel, platícale a la gente que tú ahorita estás construyendo tu casa. De, Estás ¿cómo? construyendo actualmente tu Sí, casa, ¿no? estoy ahorita construyendo un poco la casa, pero se acabó el presupuesto y ahorita estamos parados. ¿Y esa casa tú la diseñaste? ¿Cómo fue? Un tío me la diseñó. Ok. ¿Y la estás construyendo con tus manos? Sí, nosotros, bueno, yo soy el que ando ahí de maestro, pues, y ya me llevo a la Sí. gente los fines de semana, No, que sí. es el tiempo cuando puedo trabajar yo por mi cuenta.
¿Y cuánta gente te llevas? No hay para rellenar ahí. Dependiendo si hay mucho tramo o varias cosas por hacer, me llevo unas No, 4 pero no va a acabar. o No ya pasa nada. cuando también dependiendo del presupuesto, pues ya me llevo nada más a un No, se chalán. va a poner un Un bañadón. chalán. Eh, De acuerdo. ¿Y ahorita en qué va la obra? pues ahorita ya tapé, ya la dejé tapada, pero me falta como dar una buena lechareada porque le dejé, no le terminé bien el hormigón. Por allá cuando construí la segunda planta, ya subir Porque se ve en el video. subir los otros para que ya me quede plano. Del YouTube. Ya nomás sería una buena lechareada y repartí bajantes para que toda esa agua se vaya por los bajantes fluviales. ¿Y cuándo le calculas que pueda seguir a la segunda planta? Pues ahora sí, juntar otra vez de nuevo, pues una cierta cantidad porque ahorita está muy ¿Lo echamos allá mismo? difícil, Allá. allá está muy caro Ok. pues todo, ¿no? Ya estoy guardando y otra vez empezar O vamos a sembrar, a lo vamos a seguir. sembrar ahí. No, tiene que ¿Dónde acabar tienes esto, la sembrar ahí. casa? Estoy en la colonia de Arenales Tapatío, que es en la parte pegado al Cerro de la Primavera. Ok, te llega el humo cuando se quema. Eh, no, estoy poquito antes del cerro, pero prácticamente ya estoy en las últimas casas. Ok. Pues vamos a ir a verle, Manuel. Sí, Vamos a ponernos de acuerdo para ir a conocerlo. Paredes y Sale. ahora Está sí, bien. todos estos A ver cómo les podemos echar la mano. Sí, está bien, muchas gracias. Sale. No, a ver, tú describe lo que anda haciendo el Jaime. No, pues Jaime está rellenando con celocemento la parte que se nos derrumbó de ahí. Ya es una parte más leve la que nos falta para terminar. Y ahorita que reparen esa tubería, vamos a cimbrar aquí para rellenar todo el socavón que se hizo anoche. Un socavón como el de López Mateos. Con la tormenta de anoche, con la tormenta de Un ayer. sofacón que se hizo. Otro sobacón, ¿Cómo que otro sobacón? ¿Qué es eso? socavón, Sofacón que se hizo en Olivo. socavón. Oye, y a ver, platíquele para la gente que no sabe, ¿qué es eso de suelo cemento? ¿Cómo lo Pues, preparan? ¿Cuál es la proporción para hacer ese suelo cemento? A ver, Pecas. Los cementos se prepara con tierra y cemento. Haz de cuenta, le echas 20 paladas de tierra y le echas 3 de cemento. Ok. Para que haga una base sólida para que quede como un muro. Ahí se alcanza hasta verle, ahí va el corte ya irá. Estamos echando ese para que sostenga todo el paredón. está desde abajo. ¿Y cuánta agua necesita? Pues ahorita casi nos ocupa mucha agua porque está bien húmeda la tierra. El agua que tiene. Ok. A veces es mucha, se prepara de muchas formas, porque hay unos que lo pisonean Ujú, y nosotros no, nosotros lo echamos como estilo mezcla, ujú. aguado para allá los pisoneales. O sea, ya lo mezclan todo ahí. Sí, pues con estilo mezcla. Hay otros que lo preparan como si fuera así seco y además lo pisonean. ¿Y cuál es mejor? Pues viene siendo la misma proporción. Sí. Sí, pues, según como también la pisoneada que le des. Ujú, Porque hay unos que le echan que de 50 y unos que de 20 la capa. sí. Y ya pues de 20 pues te queda más sólido porque ya baja más el pisón y pues, de 50 casi no baja. Ujú. Sí, también dependiendo la resistencia que necesita, ¿verdad? Aquí no va a cargar nada. No, pues este nomás se de cuenta que viene a ser como un muro de contención para sostener el paredón de allá del vecino. Sí, ¿no? Nomás sostener la tierra, pues, para que no se nos venga. Del vecino. Solamente es el jardín. Si tuviéramos peso, ¿verdad? Sería distinto. Muy bien, pues a echarle ganas. Ayer le estábamos hinchando en seco, Jaime, y allá arriba nomás le mojaba, como que se te haga más fácil si quieres. Arriba nomás se la va regando. Más liviana al seco. ¿Cómo ves? Aquí. ¿Dónde? Que no va a mojar. Hueco, O sea, ahorita ahorita está con bien la manguera. peligroso todo, pues. O allá, así. Así en seco, y allá nomás le mojaba. Tiene buen color el muro. Ah, se ve bonito. Aguacé. Así nomás. Como el tapial, ¿va? ¿Ya Se ve quedó bien mal? gris. Eso sí, hay que dejarlo cargadito de cemento. Entonces, esta banqueta se podemos podría hacer? hundir en cualquier momento, es lo que me quieren decir. ¿No? ¿Todo más o menos chico? No, era el batidón que tiene Jaime aquí.
No es que yo no me hallo para leer así. Dale, dale. Un rato y un rato. Vete echando la de acá, hijo. ¿Eh? Allá no hay tierra. Preparala, pues. Sí, hay que echarle cemento. Había un saco ahí abajo, creo. Sí. Ay, Grava no lleva, ¿no va? Ok. mira, papá. Aquí puro lodo. ¿Y los fierreros no vinieron hoy? Podemos jale. Bueno, Calma, con calma, podemos jale bien. ayer sí, ¿verdad? ¿Dónde? Guerrero no. Tampoco ayer. No. O sea, hasta el Nosotros hemos desarmado pues el pedazo de muro. Falta quitar la parrilla hasta allá. No sé si la van a quitar hasta allá o nomás hasta aquí. Hasta este mismo, ¿no? Este mismo, güey. Me digo que hay que hacer un bote de pura revoltura. Pues echárselo ahí entre el parche. De tierra de aquella. Porque la cadena ahí. arquitecta Ceci. Hola, Salúdalos, por favor. ¿cómo están? Ya pregunté. Platícanos, arquitecta, ¿qué está pasando? Oye, ¿no han venido los guerreros? No, ¿Y eso? me dijo Osvaldo que los traían ahorita en otra hora, pero como igual ahorita seguimos Se aquí. va a poner Ajá. mañana, ¿no? A la parrilla, Sí me dicen. pero pues otra vez. Oye, Entonces, pero ellos ya pueden estar dándole con todo allá atrás, la siembra Porque le de da muros chance, de ¿no? Si concreto. no, sí. ¿cuál? Todos los muros de concreto de la parte de atrás. Sí, el la colado. siembra, esos son los carpinteros. Ajá. Primero Voy vamos para a allá acabar para de ir sembrar los abajo del muros tubo para verdes, que le caiga bien. quitarla de allá, cortar el concreto, Ujú. volver a sembrar para colar toda esa parte. Ok. Y ya luego de que se cuele ya empiezan con la siembra normal para la duela. Ya. Pues hay que presionar a Osvaldo y a su gente. Sí, ¿eh? sí, sí, Porque- en la mañana le marqué y es que los carpinteros han venido como en las tardes, como que también andan en otra hora, Ajá. entonces andan medio de allá y luego se vienen. Ajá. Pero sí estuvieron ayer aquí, ahí con Sergio les estuvimos haciendo el trazo para la siembra y todo eso. Ok. ¿Y te dijeron cuándo vuelven? Pues me dijeron que venían, ¿De hoy? entonces espero que en un rato más lleguen. Si no, igual ahí estoy en contacto con Osvaldo. Sí. Es que esto nos retrasa, pues. ¿Y acomodaron todas las varillas que sacaron de acá? Sí, pues es que yo ya les había dicho que liberaran aquí porque iba a llegar grava, arena y ladrillo que ya tenemos ahí, pero lo voy a pasar y si metemos el camión por el peso o algo así, pues No, hombre, se está deshace peligroso. todo. Entonces ya habíamos mandado todo eso allá, ya estaba aquí limpio. Sería volver a cerrar y ya programar que traemos. Pero si la varilla está allá. Entonces, pues la idea es hoy terminar de hacer estos muros de suelo cemento, Ujú. Cubrir ya, pues esto otra vez. con suelo cemento también acá. Acá sí le estamos poniendo porque como Ajá. se hizo el socavón, pues sí, para fortalecer la tierra. Ujú. Y la idea sí sería rebajarle a esto tierras. Estos costales igual los podríamos sacar, allá tenemos más. Pero sacarlo con camiones. Yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, también creo que ya. Ya, Sí, espérame. igual ya para irle también dando forma a la rampa y Ya, todo eso. Espérame. Por eso les dije, del tambo hacia allá, pues ahí ahorita eso no nos estorba mucho, pero esto sí, Ujú. tratar de sacarlo. Igual aquí sí nos dieron chance de una hilera de costales, si Ujú. no podemos ponerlos acá, irlos poniendo aquí en lo que Déjale viene el para allá. camión. Ah, eso es buena onda. Entonces sí. Sí, sería preparar ya para que tengamos muchos para el camión, se los lleve. No perder tanto el tiempo. Oye, ¿y ya nos dieron la altura? Sí, ya, ese ¿Ya? día en la tarde llegó Jera y ya. De hecho, ya hay unos muros a la altura que es, Ah, sí. porque ya les estaban avanzando. Nada más que falta la arena y era la que iba a llegar y la tuve que pausar por esto. Porque no cabe aquí Ajá. nada. Es que está bien complicado no tener Sí, ni sí, un sí. terrenito por aquí, ¿va? Ajá. Porque pues está aquí el espacio en aquella esquina que nadie usa, pero pues ya ve que no nos prestan. No nos lo prestaron. Y eso nos ayudaría mucho. Pero sí, ya hay unos a la altura y ya en cuanto acabemos, pues ya podemos sembrar. Me dijo Osvaldo que pues ya como no hemos avanzado allá mucho, que sí van a desimbrar aquí.
Ujú. Entonces está bien para que sigan avanzando en aro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo están pensando colar todos los muros y las Me dijo zapatas? Osvaldo el jueves, Próximo jueves. Sí. Ok. que serían esos muros allá y si pudiéramos tener esta zapata, pues mejor. Tener toda esta. Ajá. Sí, ya para que quede. Ya con esos muros bajos ya podríamos empezar a rellenar atrás de ellos para que ya se empiece a aplanar y empezar a bajar la tierra. Ujú. No, que no quede PKC, ya lo casi todo. Entonces me compuse. Tomada, güey. No mañana. No vaya a topar arriba, Sergio, porque Después se me la yo otra. veo eso muy peligroso. Pásenle el casco. ¿Le trajiste el casco? ¿Quién? Pónganse el casco los que están ahí abajo por si les cae encima la tierra. Échale otro al Pecas también porque Ahí te otro. Tanto Es que caldo. están en, Esa ca- cosa ya están en está cadena más abierta, mundial ¿Cuándo? Ya y estamos no les abiertos. importa. Mire, ya va hasta por allá, por la manguera, la grieta. Sí. Pero no, ya desde la mañana se hombre. Sergio, ¿Cómo está el hombre? ¿Y todo bueno, güey? Dale, güey. ya al Ya. final. ¿Las pinzas? ¿Qué va? escalpelo. ¿Qué va? Checo, ponte ver el casco. ¿Qué va? Ya. No les da miedo nada. ¿Y para qué será el alambre? No, para apretarla, para cortarla, el flujo de la manguera de adentro, la que está doblada. Ok. Ah, para amarrar la manguera que ahorita está. Es que si la suelta, adentro el chorro ya. Ok. Y doblada, haz de cuenta que Ah, el alambre es para agarrar. Ya te entendí. Ajá. Casi como un cirujano. Sí. así casi. ¿Qué está pasando? ¿Va a salir el agua? Ya le están poniendo la mano. ¿Por qué tiene esa cara, arquitecto? No, es que yo desde hace rato estoy acá porque me da miedo, me dan nervios. Que tenga miedo de morir, como dicen. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Eso siempre se llevó. ¿Verdad? No se vaya a quemar el otro. Lo que tiramos, no. No. Me estoy perdiendo de la acción, va. Ajá. A ver, ¿me tienes poquito? Informador. Aquí está. Nomás no dejen que salga el agua como chorro, porque si no, valió madre el canal. ¿Es apretarle más para bacano? O sea, buscando botas para acá. Ah, ya lo conectó. Ya no sale agua. No, ahorita que le desdoblemos allá, vamos a ver. No me da fuga. Pero ya ¿Y entró tienen que esperar, no? ¿O ya así queda? Ah, Sí, ok. la fuga era un hoyito en la manguera. Estaba reventada. ¿Qué me cortan los- Entonces tenía fuga el tubo. Estaba. Tenía fuga la manguera. Ah, Ahí se ve la camisa. Ya. Entonces le mocharon ese pedazo. un pedazo, ya le puse el mito. Me da miedo. Me dan nervios, no, miedo de que se caiga. Pues es Y ahorita- materia. Me dan nervios que estén ahí. Por eso, Ajá. como está y usted ahí Me voy a brincando. quedar aquí, ¿no? A ver, Ok. Ahí está. Quedó. No quedó mal. ¿Ya la abrieron? Ya. Pues es que nunca se cerró. ¿Dónde? Ah, claro, es que nunca se cerró. Ajá, nomás la doblaron. Nada más hay que asegurarnos que no quede doblez, ¿no? Como Ahorita con las pinzas. Y no jugarla. necesita secar el pegamento. Este no es pegamento. Este nomás era para le quemamos para que se ablandara para poder que agarrara fuego con la manguera. O sea, no le está pegando el pegamento, es la abrazadera.
Que traen cumple. Confiamos Pero eso era plenamente en para las que- abrazaderas. Este pegamento era para que pasara la lumbre, para que se calentara la manguera. Que enfríe. Ok. Era para que pegara. Ese que se agarra en la ranura. que ¿Cómo podemos estar seguros? Porque tiene fuga ahí. Ya no hay agua. Ahí se veía la gota, ahí chorreaba un charquito ahí. Con la manguera. Sí, sí, sí. Y le ábrele la manguera de allá. Ábrele la manguera de allá. No tiene toda la presión de agua la manguera. Mira, ¡A tu madre! ¿Qué pasó? Pero porque al cemento, bueno, sí lo van a usar. Hasta la vamos a De echar, acuerdo. era pura piedra. Ahí quedó. ¿Cómo ve, arquitecta? ¿Está bien? Sí, Pues ya ya- no hay fuga, entonces esperemos que funcione bien. entonces ya seguimos. Ya Sí, lo ya van- para seguir cerrando. ¿cómo ves, May? ¿Se queda bien así, da? A ver, ponte el micrófono, Peja. Ponte el micrófono. Tenemos que hacer Nomás fotos. hay ¿Sí que... quedó bien? es la misma función que hace el que le íbamos a poner el otro. Nomás que no tiene, el otro no trae El otro es huequito. liso. Entra más fácil a la manguera. El otro es liso, Por eso es liso. Y este tiene topecito. Pues la misma Por función, este pues, batallón, nomás que este, por pues, este tiene calibrón, costillitas. Entonces queda todavía mejor este. Que decir, porque este Porque tiene ya no costillitas. jala, ya no Y abre. como estaba caliente la manguera, pues ya apretó más. Eh, Porque la manguera es una manguera sólida que está dura. Y ya caliente, pues ya. con lo caliente quedó hasta unido con el mismo plástico. Entonces, pues ya puede enterrarse. Pásale las pinzas de los maestros. Son Ok. de esos No, azules. nomás hay que no quede doblez Del tubo. del ¿De la tubo. manguera? De la manguera, ajá. Donde aprietan. ¿Dónde se dobló? Ajá. Porque ahí como que al fondo se ve. Ahí están las pinzas. ¿O quieres Así es, otras? jóvenes. Así son las vicisitudes de obra. Así se va a llamar este video. Porque la palabra problema tiene una connotación negativa. Hay que quitárnosla del diccionario. Dicen que los orientales, la palabra problema significa oportunidad. ¿Dónde? Así que, ¿Eso? oportunidades de obra se va a llamar esto. Bueno, jóvenes, ya nos vamos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Olivos. Cota Paredes, adelante.